Vamos a sacar a colación un nombre del que hablamos mucho durante la temporada regular. Es entretenido de ver, pero, francamente, apenas hemos escuchado un ápice sobre él en esta temporada baja. La pregunta es, ¿dónde demonios podría firmar Luis Arraez? No estoy exactamente seguro. Y ya casi es febrero. Y tienes razón. No hemos oído mucho sobre él. Esto no quiere decir que las cosas no estén sucediendo tras bambalinas, por supuesto. Arraez es un jugador fascinante en muchos sentidos. Obviamente, posee lo que se llama la herramienta de bateo. Él puede batear para promedio. Eso es lo que hace extraordinariamente bien. El resto de su juego, sin embargo, es el problema. Estamos hablando de la defensa, por supuesto, y estamos hablando del poder. No tiene poder en una era en la que básicamente se necesita poder para ser una estrella de élite. Y su defensa, ya sea en segunda o en primera base, no está en un nivel promedio en esta etapa de su carrera. Así que hay equipos en los que puedo imaginarlo. Los Gigantes siguen buscando un segunda base. No sé si querrían comprometer su defensa del cuadro interior de esa manera, pero tal vez lo harían. Sharon, aunque realmente no lo veo, su cuadro interior parece bastante establecido. Me imagino que conseguirá un contrato en algún lugar. No será un acuerdo muy lucrativo financieramente, y será casi un año de demuéstralo, lo cual es irónico, porque él es un jugador que ya lo ha demostrado. Simplemente no veo un gran mercado para él en este momento. Esto es una locura, una verdadera locura. ¿Es este un caso en el que no solo carece de poder, sino que tampoco puede correr? No roba bases. Realmente no tiene una posición fija. Por lo tanto, solo tiene una herramienta. Puede batear para promedio y no se poncha. Y eso es básicamente su única contribución ofensiva. Los equipos están diciendo, valoramos el poder. Valoramos el slog, obviamente, que son casi lo mismo. Valoramos la velocidad o la defensa. Pero tienes que tener más de una cosa para obtener un trato lucrativo, porque si solo tienes esa única habilidad, a menos que tal vez seas un lanzador que pueda tirar a 105 millas por hora, entonces dicen, oh bueno, lo pasamos por alto. Pero como jugador ofensivo, tienes que tener más de una herramienta para obtener el gran contrato que crees merecer. Es una evaluación justa, y es difícil decir eso sobre Luis Arraez, porque es uno de mis favoritos, es el favorito de mucha gente. Es divertido de ver, pero al mismo tiempo, las deficiencias en su juego son deficiencias bastante grandes. Miremoslo desde otra perspectiva. Digamos que fuera un jugador realmente fuerte defensor, pero que no pudiera batear en absoluto. ¿Cuánto valdría ese jugador en el mercado abierto? Probablemente no mucho. Estoy pensando en un tipo como Nick Ahmed. Nick Ahmed era un jugador unidimensional en muchos sentidos, un fildeador dotado y un tipo que contribuyó a muchos equipos buenos. Pero fue una lucha para él en la última parte de su carrera porque era un tipo de un solo truco, y así es como los equipos ven a Arraez. La cuestión de su defensa en segunda base, ¿es tan mala o es que no ha jugado mucho allí? Cuando estuvo con los Padres recientemente, lo estaban usando más en primera base. Entonces, ¿el miedo de los Gigantes es su falta de experiencia en los últimos años? ¿O es que ven su velocidad de pies y la forma en que se mueve alrededor de la almohadilla y saben que no será suficiente? No puedo hablar específicamente de los Gigantes. Lo que dije sobre ellos era especulativo. Necesitan un segunda base, así que naturalmente uno pensaría que tal vez él sea una posibilidad. Andrew Baggerly, de The Athletic, lo ha mencionado como una posibilidad allí. Es prácticamente la única mención que he visto de él. Me pregunta si el problema es que no la ha jugado, o si el problema es que no la jugaba bien. Bueno, la razón por la que no la ha jugado es porque no la estaba jugando bien. Ambas cosas van juntas.
Así que probablemente sea un esfuerzo imaginarlo como un segunda base a tiempo completo en esta etapa de su carrera. De nuevo, tal vez sea alguien a quien mueves un poco. Tal vez sea bateador designado un poco, pero para el BD querrías más poder. Así que es un rompecabezas difícil de resolver si estás tratando de encajarlo en tu roster de 26 hombres. Es el eterno dilema del huevo o la gallina, ¿verdad? No hay poder equivale a no jugar en segunda, pero si no juegas, no puedes demostrar que puedes jugar. Es una situación frustrante. Pasemos a los rumores de cambios. Se ha hablado de Sandy Alcantara, CJ Abrams y Jaren Duran. ¿Cuál de estos muchachos crees que tiene más probabilidades de ser cambiado? ¿Tal vez antes del día de apertura? Yo sigo creyendo que los Cardenales van a cambiar a Brendan Donovan. Parece que, bueno, no parece. Es obvio que su vara no se ha cumplido. El estándar que establecieron para el retorno que quieren por Donovan simplemente no ha llegado. Pero todavía tienes a los gigantes, de los que acabamos de hablar, buscando en la segunda base. Los Marineros son otro equipo, y hay otros también que han sido vinculados a Donovan. Kansas City estuvo interesado en un momento. No parece haber una coincidencia allí. Así que me parece que él es el tipo que los Cardenales van a mover en algún momento. No hay mucha duda sobre eso. La pregunta es ¿cuándo? Y si obtendrán el retorno deseado a tiempo antes de que comience la temporada para hacer ese movimiento. Todavía lo veo como el más probable, simplemente porque ha estado en el aire durante mucho tiempo. CJ Abrams, es posible, pero tienen tiempo para cambiarlo. Tiene 3 años de control. Charón. Lo de Durán, los Medias Rojas han insistido repetidamente en que están cómodos con todos sus jardineros, pero uno de sus jardineros podría ser el elemento para conseguirles una pieza como Paredes, de la que han hablado. Así que no sé exactamente cuál de ellos va a ser cambiado, por supuesto, pero diría que debido a que Donovan ha sido discutido tan intensamente, sería un tipo que, me parece, se irá en algún momento. ¿Qué tipo de mensaje enviaron los nacionales a sus fanáticos en esta temporada baja? Obviamente lo entendemos. Están renovando sus entrenadores, están renovando su gerente general. Cambiaron a Juan Soto por James Wood, Mackenzie Gore, CJ Abrams, Robert Hassel y Harold González. 5 muchachos, 4 de los cuales están actualmente en su equipo de Grandes Ligas. 3 de los cuales realmente tuvieron un gran impacto en su equipo de Grandes Ligas, y ahora están hablando de solo quedarse con James Wood, por ejemplo. ¿No fue esa la razón para construir alrededor de ellos durante ese tiempo? Aquí está la lección, y es que los equipos entran en estos planes de reconstrucción, planes de 5 años, planes de 4 años, lo que sea. Te dicen que confíes en el proceso, confía en nosotros. Ahora, a veces funciona bastante bien, y hemos visto innumerables ejemplos. Diría que Detroit es un ejemplo en este momento de uno que está funcionando bien. Tienen algunos jugadores jóvenes realmente buenos en las Grandes Ligas, y tienen a Max Clark y Kevin McGonigal llegando. Son 2 de los 10 mejores prospectos del juego. Pero luego están los nacionales, e incluso sugeriría que hay otros equipos en esta línea también. Los rojos nunca han vuelto realmente a donde querían cuando comenzaron su reconstrucción. Pero los nacionales estaban claramente en reconstrucción cuando cambiaron a Soto, y ahora están en la fase 2 porque han cambiado a un jugador clave de ese acuerdo, Mackenzie Gore. Y de nuevo, la lección es, no siempre funciona. No siempre funciona de la manera que quieres. E incluso cuando funciona en algunos puntos. Miremos a los Orioles, por ejemplo. La reconstrucción de los Orioles funcionó. Llegaron a los playoffs años consecutivos. Y, sin embargo, no pudieron dar el siguiente paso porque no fueron lo suficientemente agresivos en la agencia libre o no armaron un equipo de Grandes Ligas lo suficientemente bueno. Entonces, cuando a los fanáticos se les vende este proyecto, confía en nosotros,
todo estará bien. No siempre está bien. A menudo lo está. Y se puede entender, por ejemplo, lo que están haciendo los Cardenales en este momento. En su caso, está retrasado. Pero ¿está garantizado que en 5 años los Cardenales volverán a donde estaban? En absoluto. De ninguna manera. Otra persona de la que se rumoreó que sería cambiada, pero que no fue el año pasado, es Sandy Alcantara. Podría ser él quien comience la temporada, tenga un buen número de aperturas y luego, ¡bang!, ¿se ha cambiado? ¿Están buscando eso? Tan pronto como se vea encendido, ¿podría ser un cambio a principios de junio? No estoy seguro. De hecho, discutí esto. Ya han cambiado a 2 lanzadores abridores, Edward Cabrera y Ryan Weathers. Parte de su lógica allí es que tienen prospectos como Thomas White llegando y quieren darle suficiente margen para tener oportunidades en las grandes ligas. Bien, eso está bien. Y les fue bien en esos intercambios. Con Alcantara, quieres ir a la temporada compitiendo. Este es un equipo que ganó 79 juegos el año pasado. Fueron difíciles de enfrentar, eran difíciles de jugar. Eran una especie de los cerveceros del sureste. No tan buenos, pero tenían ese tipo de vibra. Ponían la pelota en juego, hacían algunas cosas, jugaban el juego fundamentalmente bien. Así que no sé si de inmediato su objetivo va a ser cambiar a Sandy Alcantara. Si de hecho no están en contención y él está lanzando bien en julio, por supuesto, entonces lo consideran. Pero espero que estén al menos en la contienda por el comodín. Obviamente están en una división difícil. Todos sabemos que Atlanta estará mejor. Los Mets se han reestructurado. Los Phillies van a ser buenos. Podrían no ser tan buenos como sus fanáticos querrían que fueran, pero serán buenos. Así que veremos dónde están los Marlins en julio. Pero no creo que en los entrenamientos de primavera ni siquiera consideren esto, porque sí planean competir a un nivel más alto esta temporada. El tema que ha generado mucha discusión es la profundidad del picheo de los Marlins. La gente va a destrozarme por decir que los Marlins necesitan quedarse con Sandy y quedarse con Ryan Weathers y todo esto, porque aparentemente tienen la mayor profundidad de picheo en la historia de las grandes ligas. Cuando dije que Ryan Weathers parecía alguien que querrías mantener cerca, me destrozaron por completo porque no entendía cuán profundo es el staff de lanzadores de los Marlins. Nombraron a 3, 4, 5, 6, 25 lanzadores que están desde la Liga de Novatos hasta AAA. Los Marlins tienen la mayor congregación de prospectos de picheo jamás reunida. Los Marlins tienen una profundidad de picheo considerable. La tienen. Y eso no significa que todo se traducirá en éxito. Lo sabemos. Los lanzadores se lesionan todo el tiempo. Los Marlins han experimentado esto con innumerables lanzadores en los últimos años, pero la forma en que lo están haciendo, las razones por las que cambiaron a Cabrera y Weathers, parte de ello fue porque podían obtener un buen valor por ellos, y la otra parte fue que sienten que, como mencioné, vienen titus como Thomas White y quieren que esos muchachos tengan oportunidades justas. Pasando a la Liga Nacional, Bovet estuvo muy cerca de ser un Phillies, según las palabras de Dave Dombrowski. ¿Hay algo de verdad en el hecho de que tal vez tuvieron que cambiar a Bryson Stott o Alec Bohm? ¿Podría seguir siendo una forma en que los Phillies tal vez agreguen alguna pieza importante o lleguen a un acuerdo con alguien como Eugenio Suárez y luego muevan a Bohm en su último año antes de ser agente libre? Todas esas cosas son posibles. Y Bohm es un tipo del que han hablado durante más de un año. Así que eso es algo que ciertamente ha estado en juego. Pero iban a firmar a Bichette independientemente de si tenían un cambio en marcha para Bohm, en mi opinión. Querían a Bo Bichette. Y sí, estuvieron cerca, pero es la agencia libre. Los equipos salen de la nada, y eso es lo que sucedió con los Mets. Los Mets dirán que no salieron de la nada, estuvieron allí todo el tiempo. Pero los Phillies ciertamente no estaban al tanto de eso. Y así es como transcurrió la situación.
Los fanáticos de los Phillies en este momento, si lees foros de mensajes y Twitter, están bastante molestos. Sienten que los Mets les jugaron una mala pasada con Bichette y que Dombrowski no reaccionó lo suficientemente bien o no fue lo suficientemente agresivo para lograrlo, pero serán un equipo competitivo. Ahora, ¿pueden ser mejores? Sí, pueden ser mejores. Y en mi opinión, les habría sido útil hacer un poco más esta temporada baja, simplemente porque no quiero decir que estén estancados. Han tenido una gran racha, pero se están haciendo mayores, y uno querría un jugador de posición más joven como Bichette en la mezcla. Así que puedo entender la frustración. Esencialmente, están repitiendo la plantilla, y eso está bien. Es un roster bastante bueno el que tienen. Pero a veces hay un gran valor en traer nuevos jugadores para inyectar nueva energía. Los Dodgers han hecho eso a lo largo de los años, no solo con las superestrellas. Lo han hecho con jugadores complementarios, tipos que tal vez no fueron campeones de la Serie Mundial en otros lugares, pero que vienen a los Dodgers y están desesperados por estar en esa posición. Blake Snell obviamente no es un jugador complementario, pero esa fue una de las razones por las que firmó allí. Estaba hambriento de ganar, y se necesita ese tipo de inyección de vez en cuando. Hemos hablado del enigma de Skubal con los Tigres. Él tiene la batalla de arbitraje con el equipo. Claramente, están en mundos opuestos en cualquier tipo de extensión. Este equipo va a competir. Han sido peores que los Phillies en términos de repetir la plantilla. Realmente no han agregado nada además de volver a firmar a Finnegan y firmar a Kenley Jansen para el bullpen durante una ventana ganadora que podría cerrarse después de este año. ¿Por qué entrar en la temporada así? Básicamente estás diciendo, estoy bien, voy a dejar que este tipo se vaya por una selección de draft después de la temporada. Lo haces porque crees que puedes ganar con él. Y ciertamente pueden ganar la división central de la Liga Americana con él. Y estuvieron en posición de hacerlo el año pasado, aunque se derrumbaron, por supuesto, lo sabemos. Pero si bien están repitiendo la plantilla, y estoy de acuerdo, deberían haber hecho más. Deberían haber hecho más ofensivamente. Torres, por supuesto, aceptó la oferta calificada, y eso también fue parte de su ecuación fuera de temporada. Van a mezclar a algunos de estos jóvenes, y todavía cuestiono su bullpen. Sigo pensando que necesitan otro abridor, pero serán buenos. Por eso mantienes a Skubal, porque estás tratando de ganar. No firmas a Kyle Finnegan. No firmas a Kenley Jansen, a menos que estés tratando de ganar. Ahora, es como cualquier otra cosa. Si obtienes la oferta correcta, las piezas correctas que te ayudarían a competir este año, y más allá, lo haces. Pero, ¿cuál es el valor de Skubal? Es uno de los mejores lanzadores, si no el mejor lanzador del juego en este momento. Acabamos de ver a Freddy Peralta, un lanzador de NOR, irse por 2 prospectos del top 100. Él también es un alquiler, como Skubal. Así que Skubal exigiría más que eso. Por último, el tema de Brady Anderson. Escribí un artículo sobre Brady Anderson y ahora es un entrenador de bateo. Había oído que siempre ha estado cerca de los Orioles. Charón. Pero ahora es muy cercano. ¿Por qué creemos que tendrá éxito como entrenador de bateo cuando tantos otros han fallado? La razón por la que la gente cree que será un entrenador de bateo exitoso es porque esencialmente ha sido un entrenador durante mucho tiempo. Estuvo con los Orioles de 2010 a 2019 en una capacidad de oficina principal, pero ese trabajo era una especie de indefinido, y ese trabajo implicó mucho entrenamiento. Trabajó con los entrenadores de bateo. Lanzó práctica de bateo. Ayudó con el análisis de datos. Dirigió su programa de fuerza y acondicionamiento. Recibió jugadores en la temporada baja y los ayudó a entrenar y a mejorar. Karen. Y 3 ejemplos de jugadores que esencialmente le dan crédito por ayudar a salvar sus carreras. Son Caleb Joseph, Trey Mancini y también Zach Britton.
Zach Britton, un lanzador. Pero sí, Brady Anderson jugó un papel en su desarrollo también. Ahora veremos cómo le funciona como entrenador de tiempo completo, uniformado todo el tiempo. Pero los jugadores que estuvieron con los Orioles durante esos años juran por él. Adam Jones retuiteó el artículo y dijo, este tipo ayudó a un montón de muchachos. Así que esa parte no está en duda. De hecho, los angelinos han firmado a Trey Mancini con un acuerdo de ligas menores. Lo están reuniendo con Anderson, viendo si queda algo. Será realmente fascinante de ver. Para Brady Anderson, es un tipo que ha tenido un impacto en los jugadores como entrenador, y por eso los angelinos creen que puede tener un impacto como un tipo de tiempo completo con ellos también. Caleb Joseph tiene una de las estadísticas más locas de todos los tiempos. Jugó en 49 juegos, 132 turnos al bate, 0 carreras impulsadas, un OPS Plus de 13. Uno pensaría que subiría con el hombre en tercera y con desventaja de 10 y simplemente pegaría un rodado y dirían, vamos a darle una impulsada por la temporada. Es una de las líneas estadísticas más extrañas de todos los tiempos. Las carreras impulsadas no importan. Y él se lo tomó en serio. Lo último que quería decir sobre la historia fue que sí hubo una sombra significativa de chismes sobre él después de la situación de los Orioles. Fue interesante ver cómo hubo una retractación allí basada en sentimientos heridos y quién estaba haciendo qué trabajo, pero no tuvo que ver tanto con el carácter y el entrenamiento. Tuvo más que ver con la política dentro de todo el asunto. Sí, y de hecho yo también escribí esa historia. Eso fue en 2017. Y una de las razones por las que me sentí tan obligado a escribir esta fue que en 2016 el entrenador de picheo de los Orioles era Dave Wallace. Su entrenador de bullpen era Dom Chitty. Y eran dos tipos que después de dejar a los Orioles después de esa temporada y se fueron a los Bravos, ambos, me hablaron oficialmente sobre su frustración con el papel vago e indefinido de Brady Anderson. Y su queja, esencialmente, era que él tenía autoridad sin rendición de cuentas. Tenía autonomía sin rendición de cuentas. Y Domi dijo en ese momento, y también Dave Wallace, que una de las razones por las que se fueron fue por Brady Anderson. Entonces, cuando los angelinos armaron su staff, noté que Dom Chitty estaba en ese staff, así que pensé, wow, ahora va a trabajar con Brady después de lo que sucedió. Esto fue un artículo largo que escribí en 2017. Y estaba con foxsports.com en ese momento, y había mucha tensión en esa organización sobre el papel de Brady. A pesar de que estaba ayudando a los muchachos, estaban sucediendo otras cosas. Así que le pregunté a Domi, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es tan bien ahora? Y él dijo, escucha, me equivoqué un poco. Estaba frustrado con otras cosas en ese momento, y nunca tuve un problema real con Brady. La gente va a tener diferencias. Sigues adelante. Y estoy emocionado de trabajar con él de nuevo. Así que ese fue un elemento que pensé que era interesante. Y es gracioso también. Alguien me señaló esto. No lo incluí en el artículo de The Athletic de ayer, pero en esta era actual del béisbol, tienes tipos como Brady en la oficina principal, asistentes especiales, que trabajan con jugadores. Sucede. Es más común ahora. Así que tal vez los Orioles se adelantaron a su tiempo con lo que en ese momento se percibía como una situación muy extraña. El impacto de Anderson en el juego no es solo en 2026, es una historia en desarrollo.